juega para Rakitic, Rakitic para Messi, Messi se va a meter al área, puede armar lío, se metió, golazo, por Dios, me levanto y me voy, no hay más nada para ver, damas y caballeros, apagamos todo, que se cierre la radio, se cierre la cadena, que no haya más fútbol, porque no jamás se podrá ver nada mejor que esto, sencillamente espectacular. ¿Para qué lo voy a gritar si no salgo de mi asombro? Lo que acaba de hacer. Durante la primera mitad del siglo XX y en la carrera de varios científicos para descubrir la composición molecular del DNA, los científicos James Watson y Francis Crick publicaron el 25 de abril de 1953 en la revista Nature un modelo de estructura tridimensional para el ácido desoxirribonucleico, la molécula mediante la cual todos los seres vivos transmiten su información genética. El DNA está compuesto por dos polímeros de nucleótidos enfrascados entre sí o en forma de espiral, formando una estructura llamada la doble hélice. Así, una cadena está orientada en sentido 5' a 3', mientras que la otra está orientada en dirección 3' a 5'. Ambas cadenas son paralelas, pero corren en direcciones opuestas, por lo que se dice que son antiparalelas. También es importante mencionar que dos de las bases nitrogenadas que componen la molécula son las llamadas purinas, pudiendo ser estas adenina o guanina, mientras que las otras dos son las llamadas pirimidinas, pudiendo ser citosina o timidina. Una purina siempre está unida a una pirimidina, y en la molécula de DNA, la adenina se une a la timina y la citosina se une a la guanina. Finalmente, es importante saber que las bases nitrogenadas se unen mediante enlaces llamados puentes de hidrógeno. Mientras que una citosina y una guanina existen 3 puentes de hidrógeno, hay diferencias en la timina y guanina, en donde solamente existen 2 puentes de hidrógeno. En esta animación veremos la notable forma en que el DNA se compacta de manera que 6 pies de esta larga molécula tenga lugar en el núcleo microscópico de cada célula. El proceso comienza cuando el DNA es envuelto alrededor de unas moléculas proteicas especiales llamadas histones. El bucle combinado de DNA y proteína es llamado nucleosoma. Después, los nucleosomas son empaquetados en un hilo. El resultado final es una fibra conocida como cromatina. Esta fibra es enrollada nuevamente. Llevando finalmente a una estructura familiar conocida como cromosomas, que pueden ser vistos en el núcleo de células en división. Los cromosomas no están siempre presentes, se forman en el tiempo en que la célula se está dividiendo, cuando 2 copias del DNA se necesitan ser separadas. Usando animación computada basada en investigación molecular, somos ahora capaces de ver cómo el DNA es copiado en las células vivas. Estás observando la línea de ensamblaje de una asombrosa máquina biológica en miniatura que separa el doble hélice del DNA, generando una copia de cada hebra.
El DNA, para ser copiado, entra en la línea de producción de abajo a la izquierda. La máquina azul giratoria es llamada helicasa. Girando el DNA tan rápido como el motor de un jet, desenrolla la doble hélice en 2 hebras. Una de ellas es copiada continuamente y puede ser vista a la derecha. Las cosas no son tan simples para la otra hebra, porque esta necesita ser copiada al revés. Esta es seccionada en bucles repetidamente y copiada una sección a la vez. El resultado final es 2 moléculas nuevas de DNA. El proceso de transcripción del ADN empieza con la unión de varios factores de transcripción más la ARN polimerasa. Este complejo transcripcional separa la doble hélice del ADN y copia letra por letra de una sola cadena para crear ARN, siendo la molécula amarilla formándose en la parte superior. En este punto, la molécula de ARN mensajero necesita ser procesada antes de poder codificar proteínas. Este proceso se conoce como splicing, que consiste en remover las porciones verdes que no codifican proteínas, llamadas intrones, dejando solo las porciones amarillas, que sí codifican proteínas, llamadas exones. El proceso de splicing empieza con la unión de factores sobre la unión de intrón y exón, que atraen proteínas para formar el spliceosoma. Luego el spliceosoma acerca los bordes de los exones dejándolos listos para ser cortados. Primero se corta un borde del intrón y es unido al resto de este para formar un aro, para después cortar el otro borde y así ambos intrones se unen. El ARN procesado es liberado y el spliceosoma se deshace. Este proceso es repetido por cada intrón en la molécula de ARN, quedando así solo exones para codificar proteínas. Cuando la molécula de ARN está completa, esta es transportada al citosol para que una maquinaria proteica, conocido como ribosomas, se formen alrededor del ARN y empiece el proceso de traducción. Los ribosomas traducen la información contenida en el ARN en una cadena de aminoácidos que luego conformarán una proteína. El ARN es leído como una película dentro de los ribosomas. Existen diferentes moléculas de transferencia para cada uno de los 20 aminoácidos, representados por los puntos rojos. El código para cada aminoácido es leído 3 letras a la vez de la cadena de ARN, las cuales coinciden con 3 letras de las moléculas de transferencia. Se van agregando cada un aminoácido a la cadena proteica hasta que segundos después una proteína emerge de los ribosomas. Gran parte del control de la expresión génica en eucariotas se consigue mediante la regulación de la frecuencia de inicio de la transcripción. Diversas proteínas reguladoras se unen al ADN y afectan a la capacidad de la polimerasa del ARN de unirse al sitio promotor y llevar a cabo la transcripción. La unión eficiente de la polimerasa del ARN aumenta la velocidad de inicio de la transcripción. La expresión génica también se puede controlar mediante la alteración de procesos conocido como la maduración de exones en eucariotas. Por ejemplo, cuando más rápido se procesa el ARN mensajero, mayor es la cantidad de producto génico. La expresión génica también se puede regular mediante el control del acceso a los canales de transporte o por la eficiencia de estos canales de transporte. El paso de los transcriptos de ARN mensajero a través de la membrana nuclear es un proceso activo que requiere que el transcripto sea reconocido por los receptores que cubren el interior de los polos.
Muchas enzimas degradan el ARN mensajero. La expresión génica también se puede regular modulando el grado de degradación del ARN mensajero. Una gran diversidad de proteínas y aminoácidos participan en el proceso de la traducción. La velocidad de la expresión de genes puede regularse mediante la aceleración o desaceleración de la síntesis de esta. La disponibilidad de cualquiera de las proteínas o aminoácidos puede alterar la velocidad con la que se sinteticen proteínas. La fosforilación u otras modificaciones químicas que pueden alterar la actividad de una proteína después de producirse, esto se conoce como modificaciones post-traduccionales. El ADN raramente comete errores, pero esto es posible. Por ejemplo, en una mutación puntual se cambia una base, cambiando todo un aminoácido o dependiendo de su posición puede no causar nada. Otras mutaciones pueden hacer más daño. Por ejemplo, una deleción remueve una base y puede causar el desplazamiento de las bases, cambiando cada aminoácido después de la mutación. Originalmente, los tripletes están constituidos en este patrón, pero después de la deleción, la secuencia de aminoácidos cambia por la base que se quitó. La proteína resultante será de tipo no funcional. En la inserción se adhiere a una base, pero también desorganiza la secuencia, cambiando cada aminoácido después de la mutación. Se observa cómo está el patrón original y cómo se verá afectada la proteína resultante, siendo esta también no funcional. Por último está la inversión, que invierte una secuencia de DNA de fin a fin. Observe cómo se altera el orden de cada base. Las mutaciones pueden ser dañinas, pero no todas tienen efectos sobre las proteínas. Recuerde que durante la traducción se fija un inicio. De este modo, si la mutación se encuentra antes de este o después, puede no afectar a las proteínas resultantes. Entonces, la mutación debe ser en la secuencia codificante para terminar afectando la síntesis de proteínas.